Dios, verdad, Dios me da libertad. Durante el gobierno de Alberto Fujimori se dieron una serie de leyes para procesar a los acusados por terrorismo. Estas normas vulneraron todas las garantías de debido proceso otorgadas por la Constitución y los tratados internacionales, a tal punto que el propio expresidente tuvo que darse cuenta que tenía un problema social: miles de inocentes en prisión. Las estadísticas indican que fueron aproximadamente 20.000 inocentes que fueron sentenciados injustamente. De ellos, 764 fueron indultados y 3.000 absueltos. En la actualidad existen procesos abiertos. En la Asociación Juberlanciers, ubicada en una de las zonas más alejadas de Huachipa, viven 200 familias indultadas. A continuación, los testimonios de los protagonistas de estos casos. Un año completo yo no he mirado a mis hijos, nada. Mi hija también, otro falleció, yo lo he visto. Ahora también mi hijo está enfermo. Liduvina Casqui es una quechohablante que se dedicaba a la venta de frutas para sacar adelante a su familia. Liduvina fue capturada luego de que un joven al que solo conocía por comprar en su puesto la acusara como cómplice de terrorismo. Ay, mi casa me tuvieron terrorista eres diciendo, me acosaron, las 11, las 12 de la noche ha venido mi cama, sacaron. Ella fue llevada a la DINCOTE para rendir declaraciones. Durante un mes tuvo que observar miles de fotos e indicar si reconocía o no a alguno de estos sujetos. Yo perdí mi casa, calle. Yo no puedo, señorita, que ese tiempo. Calle, ¿qué de pie? 3 años, 2 meses ha salido. Miembros de la DINCOTE sacaron un revólver y le apuntaron a la sien a mi esposo. Gladys Canales llevaba una vida tranquila. Vivía en el Agustino. Era esposa y madre de 3 hijos. Nunca pensó que una noche como las que siempre solía tener se convertiría en el inicio de su peor pesadilla. A las 4 de la mañana intervinieron mi casa, la rodearon, me dijeron, abra la puerta en nombre del Estado, que es el fiscal. Entonces abrí la puerta y el señor me dijo, vamos a entrar a ver si es que acá hay armas, si hay anfos, si hay documentos subversivos. Me dijeron, habla, ¿tú has matado gente? ¿Cómo has asesinado? ¿Qué coche de bomba has puesto? Y luego, como yo ya gritaba de dolor y me estaba desmayando, me dijeron, ya baja la que se está pasando. Dada la sentencia, Gladys fue llevada y recluida al penal de mujeres de Chorrillos, en la que tuvo que aprender a sobrellevar la sentencia dictada. Luego de 1 año 6 meses fuimos a un tribunal sin rostro y a mí me condenaron a 20 años de prisión. En ese proceso me pusieron un abogado de oficio, el cual decía, tú di no malo, si has sido tú di no más. Entonces yo le decía, pero si yo no he sido, ¿por qué voy a decir? Después de haber sufrido torturas dentro de esta fría celda, Gladys tuvo que esperar con paciencia su proceso legal. Yo llegué a mi celda y dije, a mí nadie me va a matar y yo voy a sobrevivir a esto.
y tuve que sobrevivir a una sentencia de 20 años, con mis hijas en abandono y con una madre que lloraba siempre porque yo estaba presa, porque con nosotros cometieron violencia sexual, desnudamiento, corriente en los genitales, amenazas de violación con objetos. Gladys, al obtener su libertad, tuvo el coraje de poder recordar y volver a vivir este terrible episodio que le tocó sufrir. Se formó la comisión ad hoc donde estaba el padre Hubert Lancier y como capellán de las cárceles recogía los documentos, entrevistaba a las personas y el Instituto de Defensa Legal en ese momento asumió mi defensa. Vio que todas las pruebas eran negativas y presentó mi caso a la comisión ad hoc. El alcaide de servicio vino en ese momento, como cualquier día, y me dijo: señora Gladys Canales, sí, usted está libre, después de 8 años de haber estado encerrada en un penal en donde estábamos aislados del mundo. Tal vez se preguntará si en este mar de abusos existió una mano que se les extendiera a estas personas. Pues sí, el sacerdote belga Hubert Lanciers, quien llegó al Perú el 25 de marzo de 1969 y desde entonces trabajó en los penales Castro Castro, San Jorge, El Frontón y Santa Mónica durante décadas. Este hombre de fe logró que los injustamente encarcelados por terrorismo durante el gobierno fujimorista fueran liberados, creando la Comisión Ad Hoc de Indultos, comisión encargada de proponer al presidente de la República la concesión de indultos a personas condenadas por delitos de terrorismo o traición a la patria en base a elementos probatorios insuficientes. Asimismo, a raíz de ello se formó APRODE, Asociación en Pro de los Derechos Humanos, y la institución IDL, Instituto de Defensa Legal, quienes se encargaron de defender lo que en ese momento era indefendible. Hemos defendido porque comenzamos a hacer la defensa de inocentes desde los 80, pero en los años 90 fue donde mayor número de personas fueron detenidas a raíz de la dación de las leyes de arrepentimiento. Y como se les ponía un tope, digamos un número específico a las personas que se acogían a esta ley, que tenían que entregar nombres para poder acogerse a la ley de arrepentimientos, comenzaron a darse estos excesos, ¿no? Comenzaban a dar nombres de los vecinos, nombres de personas que habían tenido enemistad con ellos, etc. Eso generó una serie de condiciones, las peores, para que el sistema de justicia actúe de manera sistemática y masiva violando los derechos humanos de la gente, y por lo tanto se presentó un fenómeno masivo. La Comisión de la Verdad dice que por las prisiones deben haber pasado cerca de 30.000 personas. Interceptaron a mi hogar, era 11 de la noche. Entraron un grupo de policías, no me acuerdo el número, un promedio de 15 a 12 policías. Uno de los policías me dijeron de que yo era el famoso cabecilla de Sendero Luminoso. Luego de pasar meses en la Dincote en Huancayo, tuvo que apelar a la sentencia dictada para poder obtener su libertad. Me dijeron de que yo, asesinaba al alcalde de Tambo. Con esta acusación sin prueba alguna, Teófilo pasa 8 años de su vida en prisión. Mi caso era por una cuestión de que un vecino me había vendido un terreno, ¿no? Y era a raíz de eso que me había acusado de que yo era terrorista, de que yo había salido de la selva y le obligaba pues a hacer pinta en las paredes, en lugares donde no conozco. Ya casi transcurrido 8 años que estaba en la prisión, ya bajó la comisión, una comisión de la Defensoría del Pueblo. Han visto mi caso y lograron ubicar a la persona a quien me acusaba. De manera que lo han llevado para que él manifiesta ya en el juzgado de que realmente es cierto que él me había acusado a tal extremo. Entonces recién a mí me conceden el indulto a los 10 años, ¿no? Donde realmente este es el decreto de indulto que está aquí. Y en la resolución de indulto dice claramente de que ellos tenían que resarcirme, indemnizarme todo el daño hecho, pero que hasta la actualidad no tengo nada. Pero, ¿qué es lo que tiene que responder el Estado? ¿Qué respondieron los autores de todo este abuso? Mata, 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 mata. Eso no hubo. ¿Hubo excesos? Sí. Hubo excesos focalizados de algunas patrullas
que cometieron esos excesos y han sido denunciadas y están siendo enjuiciadas. Hasta ahora siguen los juicios. Eso, como le digo, ha sucedido, pero son hechos aislados, no formaban parte. Si nosotros generalizáramos que nuestros oficiales y soldados han aplicado la tortura y los derechos humanos, creo que estaríamos cometiendo un serio error. Lo que nosotros reconocemos como Fuerza Armada es que hubo excesos, sí, aislados, sí, que no obedecían ni a una instrucción, ni a un entrenamiento, ni a una formación. A nosotros no nos formaron para torturar. Sin embargo, la CBR ha constatado que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y los años 2000, la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia es de 69.280 personas. De 69.280 son supuestamente víctimas anónimas, de las cuales, son 46.773, de las cuales no se conoce no solamente nombre, no se tiene un DNI, sino que ni siquiera se tiene un apodo y por supuesto ningún cuerpo. Para mí una de las más graves falsedades en las que incurre la Comisión de la Verdad es que ellos dicen que alrededor del 32% de las víctimas mortales de lo que ellos llaman el conflicto armado interno es responsabilidad de las fuerzas del orden, en general dicen ellos de la policía y de las Fuerzas Armadas. El exministro explica que la CBR en su informe final debe también indemnizar a las familias de los terroristas. La Comisión de la Verdad dice o exige que se indemnice a todos los que ellos llaman víctimas de la violencia política. A todos por igual. Es decir, también a los parientes de los terroristas que murieron luchando contra la sociedad. Entonces, como todos son supuestamente, según ellos, víctimas de la violencia política, todos merecen indemnización. Y yo digo, ¿qué tardaza? La suma total de las indemnizaciones no podrían ser pagadas debido a que no hay un fondo dirigido a ese pago, lo cual significa que tendría que salir de los bolsillos de todos los peruanos, incluyendo el de las propias víctimas. Porque como el volumen total de las víctimas, de las supuestas víctimas, son muchísimas, entonces, evidentemente, si quisiera dársele algo relativamente significativo, no habría suficiente dinero para hacerlo. Cualquiera que sea la suma, lo hará siempre con dinero que proviene, lógicamente, de los impuestos, es decir, del bolsillo de todos los peruanos, ricos y pobres. O sea, ya cada vez queda más claro que las cifras que dio la Comisión de la Verdad y una serie de conclusiones de la llamada Comisión de la Verdad en realidad son mentiras. A pesar de las diferentes críticas sobre las cifras estimadas, la Asociación Hubert Lanciers, que acoge a 200 indultados inocentes, han creado la asociación Reflexión de Inocentes Liberados. El presidente de la asociación, Edgar Rivadeneira, viene siguiendo hasta el día de hoy por el proceso de indemnizaciones para los indultados de Hubert Lanciers. Decidimos ver el tema de reparaciones y comenzamos a hacer una demanda al Estado peruano, primero a nivel nacional y luego internacional. Hoy nuestras demandas son más o menos 320 personas a nivel nacional que ya se encuentran en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas demandas colectivas se iniciaron primero en los juzgados civiles por indemnización. Al no encontrar respuesta, las enviamos a la Comisión Interamericana. Entonces yo creo que se ha cumplido con el objetivo de hacer una demanda al Estado peruano. Está en una etapa ya donde ya fue notificado el Estado peruano para que el Estado peruano haga sus observaciones. Estamos realmente decepcionados, pero también a la espera de que yo sé que en un momento va a cambiar esto. Yo sé que tenemos la esperanza que en un momento nos van a tener que reparar, porque nuestros hijos están creciendo con esa esperanza de que un día nos tienen que reparar. Estas personas siguen esperando por una reparación no solo civil, sino también social y moral. Y es que por más que en algún momento sean escuchados o recordados por el Estado, los golpes que en algún momento tocaron sus vidas los han marcado para siempre.